El Señor nos ha permitido disfrutar durante los últimos 4 o 5 domingos una serie de sermones en relación a las parábolas de Jesús. El tema central del mes es discipulados por Jesús a través de sus parábolas. Hemos hablado de la parábola del buen sembrador, hemos hablado de la parábola de los talentos, hemos hablado de la parábola del viñador o los trabajadores de la viña, o como también se conoce la parábola de los trabajadores de la hora undécima, aquella parábola donde aprendimos que Dios es un Dios que da continuamente oportunidades. Y el domingo pasado estuvimos hablando de la linda parábola de la levadura, de cómo el Señor nos invita a que el poder del Evangelio pueda influenciar y transformar todas las áreas de nuestra vida, pero de igual manera que donde nosotros estemos tengamos la capacidad de influir y poder cambiar el ambiente y en el escenario donde estemos. Para eso realmente es que hemos sido llamados a ser iglesia, como la levadura, poco a poco ir influenciando donde el Señor nos ha puesto. En esta mañana estaremos hablando acerca de la higuera estéril, o también conocida la parábola como la higuera sin fruto. La higuera estéril y la higuera sin fruto. Es bien interesante porque muchas de las parábolas de Jesús se encuentran en algunos de los evangelios, los que conocemos como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Algunas de las parábolas se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, pero esta parábola, particularmente de la higuera sin fruto o la higuera estéril, se encuentra solamente en el Evangelio según San Lucas. No se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Y ese es un dato bien interesante, lo que quiere decir que parece ser que hay un propósito particular en esta parábola. Permítanme, vuelvo a leer la parábola, de tal manera que podamos internalizar la historia. Y después, repasando la historia, vamos a mirar algunos puntos de interés y qué lecciones, qué enseñanzas el Señor nos quiso dar a través de esta parábola. Lo leo en esta ocasión en la nueva versión internacional. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, por favor, porque me está ocupando un terreno. ¿Para qué ocupar el terreno? Versículo 8. El Señor le contestó al viñador: déjela todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Es bien particular por qué razón el Señor habla esta parábola. Siempre que estoy estudiando las parábolas y a veces hay que entender que Jesús utiliza un método bien interesante. Recordemos cuál es el método de Jesús. Jesús lo que quiere es enseñar verdades profundas del Evangelio de manera sencilla y práctica. Por eso Él cuenta parábolas. Ese era el método de enseñanza de Jesús. Jesús quería enseñar verdades profundas del Evangelio y las quería enseñar de una manera sencilla y práctica. Por esa razón, para poder entender el significado de esta parábola, tuve que leer justamente qué era lo que había pasado antes y por qué Jesús tuvo que contar esta parábola. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús para contar esta historia? Y para poder entender eso, tuve que ir entonces unos versículos atrás. Tuve que ir específicamente al comienzo del capítulo 13. Entonces, si usted lee el comienzo del capítulo 13, abra su Biblia porque es bien importante para que usted pueda entender la Escritura. Al comienzo del capítulo 13, hasta los versículos 1 al 5, me voy a permitir leer qué fue lo que pasó para que Jesús pronunciara esta parábola de la higuera. Dice: en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les
pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y para explicar lo que Jesús les estaba diciendo, continúa diciendo el texto. Dijo también esta parábola, y les contó entonces la parábola de la higuera que no produce fruto. Creo que hasta este momento el asunto está más complicado, porque uno dice, ¿qué es esto de la parábola de la higuera que no produce fruto? Y Jesús la pronuncia por algo que había pasado. ¿Qué era lo que había pasado? Algunas de las gentes que caminaban con Jesús le contaron a Jesús. Imagínese, Señor, que hubo una masacre de galileos. Pareciese ser que unos días atrás, en la región de Galilea, recordemos que el escenario en el cual se da este evento está bajo el Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano quería hacer masacres en los pueblos donde ellos tenían gobierno, lo hacían, y parece ser que unos días atrás había sucedido una terrible masacre donde un grupo de radicales judíos habían sido asesinados. Leí algunos comentarios y estaba este grupo de gente supremamente compungido, supremamente aterrados, que cómo se les ocurre que el gobierno romano había hecho esta masacre tan terrible con estos hombres galileos. Algunos comentarios dicen, estaban tan tocados como si, por ejemplo, ustedes estuviésemos aquí en una reunión alabando a Dios y entrara un grupo de gente armada y empezara a disparar indiscriminadamente y hubiese asesinado a una gran cantidad de gente simplemente por el hecho de que no estaban de acuerdo de la manera como nosotros adorábamos a Dios. Parece que mucha gente, entonces, los romanos no estaban de acuerdo con algunas cosas de los galileos. El asunto es que hubo una terrible masacre. Así que eso se lo estaban contando a Jesús. Le estaban contando, ¿cómo le parece, Señor? Entre otras cosas, entre líneas, lo que le estaban diciendo al Señor es, necesitamos un líder. Necesitamos un líder que nos libere de este imperio romano, que nos libere de esta esclavitud. En ese sentido, la pregunta que le están haciendo a Jesús, el comentario que le están haciendo a Jesús, es un comentario de tipo político, donde ellos, voy a pedir a las personas que tienen su celular que por favor apaguen sus celulares. Ok, la pregunta es de tipo político. En ese orden de ideas, lo que la gente estaba queriendo buscar era que, sabiendo que Jesús arrastraba a mucha gente, este tipo de gente estaba buscando como ponerse, oh, Jesús es un líder que arrastra gente, que mueve gente, a este si no lo ganamos, vamos a conseguir una tremenda revolución en contra del imperio romano. Pero Jesús, frente a una inquietud política y a unos intereses personales, da una respuesta eterna. Cuando había una preocupación temporal, la respuesta de Jesús es una respuesta de carácter eterno. Y él amplía el comentario. Es Jesús quien amplía el comentario y les dice, un momentito, si bien es cierto hubo una masacre, cuidado, porque ustedes se tienen que arrepentir y si no les va a pasar lo mismo. Déjenme decirles una advertencia, y les pasó. Los galileos finalmente no aceptaron a Jesús y en el año 70 después de Jesucristo, Jerusalén fue destruida y arrasada completamente. Estas palabras de Jesús tendrían un carácter futurista, un carácter escatológico a corto tiempo. Sucedió 70 años después de Jesús. Pero Jesús amplía el comentario y dice, hubo otra cantidad de gente que no fueron masacrados, sino que estaban por ahí caminando y se les vino una pared encima. Se les vino una tragedia encima y todos fueron asesinados.
Usted lee el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo aquí? El asunto no es si se muere o se pasa por una tragedia como los de la masacre, o si se les viene una pared encima y de repente todos fallecen. Escuche, lo que Jesús les está diciendo es: estén alerta, porque tú y yo no sabemos en qué momento nos llega una desgracia, en qué momento nos llega un momento difícil. Es decir, lo que Jesús les está diciendo es: cuidado, ustedes tienen que estar alerta y arrepiéntanse de sus malos caminos, porque no saben en qué momento les llega el momento difícil. No saben en qué momento llega una tragedia. No saben en qué momento se les cae la pared encima. No saben en qué momento llega una quiebra económica, un problema familiar, una enfermedad. No saben en qué momento llega el momento difícil. Así que lo que ustedes tienen que estar es alerta. Y para ilustrar eso, entonces Jesús cuenta la higuera, la parábola de la higuera. Y les dice: había un viñador que tenía plantada en su viña una higuera. Todos conocemos que es una higuera. En Colombia le decimos brevas o brevo. El nombre bíblico es, y realmente el nombre científico es higuera. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico a los higos? ¿Cómo es? Higos también. En Santo Domingo, ¿cómo le dicen? ¿Higos también? ¿Todos saben que son higos? Ah, bueno, todos saben que son higos. En ese orden de ideas, la parábola dice: había un hombre que tenía en medio de un viñedo sembrada una higuera. Y dice que vino a buscar fruto en esa higuera por 3 años, continuamente, por 3 años de manera continua. La historia dice que el viñador y el dueño de la viña no encontró fruto. Y le dijo al campesino, al que estaba encargado de cuidar la plantación: hágame el favor y me corta esa higuera que me está ocupando un terreno que es fructífero, que es fértil, me está ocupando un terreno. Quítela. Y el Señor le dice, el campesino, el labrador, dice: espere un momento, Señor, permítame un año más. Yo trabajo con esa higuera, yo le cavo, le pongo abono y esperemos que esa higuera dé un fruto. Así que finalmente si no da fruto, pues entonces ahí sí, córtala. ¿Qué es lo que el Señor quería decir al pueblo judío con esta enseñanza? Miren, a ustedes se les ha dado una oportunidad, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y si no se arrepienten van a ser cortados. Si en ustedes no se haya respuesta a su relación con Dios, era lo que le quería decir Jesús, ustedes van a ser cortados. Como les digo, finalmente eso sucedió en el año 70 después de Jesucristo. Pero me gusta